comentaba desde el arranque del programa que fueron detenidos en la Ciudad de México el presunto líder y principal operador del tren de Aragua en México y algunos de sus secuaces, vamos a llamarlos así. Se trata de Nelson Arturo Echezuría Alcántara, alias Nelson, de 29 años, vinculado con los delitos de trata de personas, venta de drogas, homicidio, secuestro y extorsión. Vamos a platicar al respecto con David Saucedo, consultor en materia de seguridad, con quien conversamos aquí frecuentemente en el programa. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal, Pascal? Quiero saludarte a ti, el auditorio, a tus órdenes. Bueno, pues, ¿qué importancia le das a esta detención? ¿Cuál era el papel que jugaban dentro del crimen organizado estos personajes? A diferencia de otras detenciones en donde el gobierno federal trata de hacer pasar algunos charales como si fuesen peces gordos, en esta ocasión se trató de una aprehensión, perdón, una detención de una célula importante en los delitos de trata de personas, narcomenudeo y extorsión. En Venezuela, debido a la situación de carestía, la crisis económica que tiene este país desde hace varios años, muchas jóvenes son secuestradas, traídas con engaños a México para realizar distintas tareas, en ocasiones de respaldo a la actividad criminal del narcotráfico, pero también con fines de explotación sexual. Estos personajes que fueron detenidos inicialmente tejieron una relación con las mafias locales, específicamente con la Unión Tepito. Posteriormente hubo un quiebre en esta sinergia que habían establecido, se independizaron y empezaron a crecer a otros estados del país, de tal suerte que establecieron un circuito de centros nocturnos con los cuales ellos colaboraban y a los cuales hacían llegar a las jóvenes de Sudamérica, sobre todo Venezuela y Colombia, que llegaban y que eran sometidas a una situación de esclavitud. Las autoridades federales finalmente hacen esta intervención. Tengo entendido que hay más células que colaboran con este grupo criminal que están diseminadas en distintas regiones del país, porque además el Tren de Aragua desde hace tiempo ha hecho raíces en México y ha establecido una relación por un lado con el cártel de Sinaloa en algunas regiones de México y en otras con el cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, así que estos sí son pues personajes relevantes dentro del crimen organizado y sin quitar ningún mérito a las autoridades mexicanas que lo aprendieron, pues es factible imaginar que dado que el presidente Donald Trump menciona con frecuencia a este grupo Tren de Aragua, que quizá haya sido una colaboración entre autoridades de los dos países. Estoy seguro de eso, Pascal. El año pasado tuve la oportunidad de visitar los Estados Unidos y en los 3, 4 contactos que tuve con autoridades del FBI, policías locales de Washington, de Chicago, con funcionarios de la Homeland Security, ellos tenían en el radar al Tren de Aragua como una organización que estaba creciendo y que en breve tendría los niveles de peligrosidad que otras organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación. En México prácticamente el Tren de Aragua ha pasado desapercibido, normalmente porque tiene asociaciones con otros grupos criminales y no han tenido una notoriedad, como sí la llegaron a tener sus personajes, por cierto, que se desenvolvían en redes sociales. Así que es de suponer que en seguimiento a los acuerdos bilaterales en materia de seguridad, el gobierno de México empezará a lanzar redadas y operativos de captura en contra de integrantes del Tren de Aragua, así como en materia comercial estamos siguiendo a Donald Trump en esta guerra comercial contra China. Es decir, muchas estrategias que se estén tejiendo en materia de seguridad en México tendrán el toque y el sello de Washington. ¿Con quién se asocia que se sepa el Tren de Aragua para operar en México? En la Ciudad de México al menos iniciaron con la Unión Tepito, después de una serie de diferencias por el control de territorios y sobre todo porque Tren de Aragua utilizó a la Unión Tepito como cabeza de playa para poder echar raíces, conectarse con las autoridades locales. Rápidamente se independizaron y ya no dependían de la Unión Tepito para ir creciendo. En México establecieron contacto con rivales de la Unión Tepito, en este caso el Cártel Jalisco Nueva Generación y con la Antiunión. En otras regiones del país se han establecido contactos con el Cártel de Sinaloa, porque el Tren de Aragua ha tenido esta facilidad debido a que cuenta con el respaldo de la dictadura venezolana para enganchar a jóvenes de entre 15 y 25 años, jóvenes venezolanas, para que se incorporen en esta red de prostíbulos que tienen los grupos criminales
con este esquema que ellos tienen de trata de personas, es fácil identificar a personajes, células del Tren de Aragua que operan desde las zonas de frontera en Tapachula, en Chiapas, hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas. Se mencionaron otros estados donde operaría este grupo, Puebla, Morelos, Estado de México, entre los que recuerdo. Sí, el Tren de Aragua hace cosa de un año solo tenía presencia en apenas 3 o 4 ciudades del país. Pero debido a la actividad criminal a la que se dedican y debido a la crisis económica que pensa Venezuela desde hace muchos años, hay muchas jóvenes, me pesa decirlo, que lamentablemente se incorporan a esta actividad, ya no solo en un esquema de secuestro, extorsión, sino también porque están buscando un ingreso para sus familias. Y el Tren de Aragua les ofrece esta posibilidad de movilidad económica, de movilidad social mediante este desempeño de actividad delictiva. Lamentablemente hay muchos jóvenes venezolanas que trabajan para el Tren de Aragua en las grandes zonas metropolitanas, sí. en Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, Tijuana, la Ciudad de León, en Guanajuato. Es decir, el Tren de Aragua encontró un nicho de mercado en la actividad criminal que le está siendo sumamente rentable. Por la situación económica y política en Venezuela, pues ese país es uno de los que tiene mayor número de integrantes de una diáspora, es decir, de personas que han tenido que salir del país, con presencia en muchos países, principalmente Colombia, pero también México. ¿Está el Tren de Aragua detrás de estos fenómenos migratorios? Se está montando en ellos, los está aprovechando, los está capitalizando. Hace poco conversaba con algunos colegas a este respecto y se está dando un fenómeno muy similar al que se dio con la migración italiana en los años 20 del siglo pasado en los Estados Unidos. Con la migración italiana también surgieron las mafias italoamericanas. Estos grupos, la Cosa Nostra, que se popularizó y se conoció por estas películas del Padrino, pues está ocurriendo algo similar con la migración venezolana. Un grupo criminal, el Tren de Aragua, está capitalizando la migración ilegal de ciudadanos venezolanos a otras naciones y están evidentemente manejando esto bajo esquemas de secuestro, extorsión, incluso utilizándolos como mulas para el transporte de drogas ilícitas. La migración ilegal, producto de la situación política, de represión, la situación económica que tiene en Venezuela, se mantendrá y el Tren de Aragua continuará su expansión en tanto que se mantengan estos flujos de migración ilegal de ciudadanos venezolanos. Oye, por último, me quedan un par de minutos, pero preguntarte, ¿cuál es la relación del Tren de Aragua con el régimen de Nicolás Maduro? Porque desde Estados Unidos se dice que el cártel principal en ese país al que pertenecerían o dirigirían los principales mandos del régimen chavista es el cártel de los Soles. ¿Qué relación hay entre el cártel de los Soles y el Tren de Aragua? Bueno, lo que ocurre es que en Venezuela, a lo mejor los norteamericanos en esta disputa ideológica, política que tienen con el régimen de Maduro, dieron un pasito adelante al señalar que son las propias estructuras de gobierno las que dirigen a los grupos criminales en Venezuela. Yo tengo una perspectiva distinta. Por supuesto que los grupos criminales venezolanos se apoyan en la dictadura venezolana, pero no de ahorita, sino desde hace años, cuando todavía Venezuela estaba en su época democrática. Los militares venezolanos en su momento cobraban renta al cártel de Cali, al cártel de Medellín, para poder sacar drogas ilícitas desde los puertos de Venezuela, cuando los norteamericanos apretaron el cerco en torno al aeropuerto del Dorado, en Colombia, y también el puerto de Buenaventura. Entonces utilizaron a Venezuela como plataforma de exportación de drogas hacia los Estados Unidos. Pero desde entonces ya había una sinergia político-criminal en Venezuela. La dictadura venezolana lo que ha hecho es únicamente incrementar la renta, los sobornos y obtener una tajada un poco más grande del pastel de la actividad criminal. Hasta donde yo tengo conocimiento, no hay ningún general de la dictadura venezolana que sea propiamente un líder criminal. Sí están asociados con los grupos criminales, pero ellos no dirigen la actividad delictiva. Digamos, no percibo que haya un Hernán Bermúdez allá en Venezuela. Pues, pero los norteamericanos, eso es lo que afirman de manera tajante, sin ofrecer pruebas. Pues David, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en el programa. Gracias a ti, Pascal, te mando un abrazo. Igualmente, gracias David Saucedo, consultor en materia de seguridad.